Entonces, entonces tenemos que estar preparados para la vuelta del Señor, que no sé cuándo va a ser, pero va a ser luego. Porque vemos todas las cosas que están aconteciendo en el mundo y vamos a ver lo que dice la Escritura, que todo es profetizado, ¿no? Bueno, por favor, me van a ayudar a buscar en Lucas 21, del 5 al 6. Em, a- Otra persona, en Sofonías 2, del 4 al 7. Zacarías 12, 3 y Ezequiel 36. Bueno, después vamos a decir 37, pero después vamos a decir los versículos exactos de Ezequiel, ¿ya? Entonces vamos a comenzar, por favor, en Mateos, en Lucas 21 del 5 al 6. Entonces, si por favor me ayudan, porque en la verdad mi Biblia está en portugués y en inglés. Bueno, tengo una en castellano, pero la letra está muy chiquitita. Entonces yo quiero que me ayuden, por favor, ¿ya? Entonces, Lucas 21 del 5 al 6. Comentario ahí, ahora. Amén, pastor. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Exactamente. Esa misma profecía está en Mateo 24, 2 y en Marcos 13, del 1 al 3. No sabemos, o sea, nosotros sabemos que Cristo vivió mm, primer siglo y que esta profecía se refiere al templo de Israel, ¿cierto? El segundo templo, porque el primer templo había sido edificado ¿por quién? Salomón, claro, más o menos casi 1000 años antes de Cristo, y había sido destruido por los babilonios, habían llevado cautivos a todos los judíos, a menos a los pobres, los más pobres lo habían dejado, y también a los hijos, a los pastores. Bueno, si nos vemos la historia, vamos a ver que realmente los judíos siempre, siempre, siempre sufrieron. ¿Por qué sufrieron? ¿Cuál fue el gran problema de ellos? ¿Qué es lo que pasaba con ellos? ¿Cuál era el gran pecado de ellos? Que era el pueblo de Dios y todavía es el pueblo de Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién puede resumir eso, por favor? ¿Cuál es el gran pecado? ¿Por qué ellos fueron castigados de esa manera tan terrible? No obedecían, desobedientes las leyes de Dios. Desobedecían, claro. Había mucha idolatría y Dios Solar. detesta la idolatría y él habían sido bien, bien, bien advertidos que no podían tener los ídolos. Por eso habían destruido Dios a los pueblos cananeos donde estaban, en la Eran tierra idólatras. prometida, ¿no? Ah, Eran claro. idólatras. Claro, porque eran idólatras y habían cometido muchos otros pecados, ¿no? Que Dios no podía soportar. Habían derramado mucha sangre sin necesidad. Habían adoptado prácticas que eran las prácticas de los pueblos paganos. Entonces, eso Dios no lo podía soportar. Por eso que vinieron los castigos. Y Dios había dicho bien claro, en Deuteronomio 28, donde están las bendiciones y las maldiciones, uno puede ver perfectamente bien qué es lo que Dios está diciendo. Porque Dios quiere que su palabra sea obedecida, ¿cierto? Y el gran problema del pueblo, y no solamente de ellos, ¿no? De nosotros también, ¿no? Que muchas veces no obedecemos la palabra de Dios. Y ahí después tenemos las consecuencias. Entonces, no solamente de ellos. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Había sido construido el primer templo, fue destruido por los babilonios, después reconstruido de nuevo cuando volvieron después de las 70 semanas de cautiverio en Babilonia. Ya, que se cumplieron. ¿Se acuerdan? Fue reconstruido por, ¿quién recuerda? ¿Quién reconstruyó el templo? Los templos de Esdras y Nehemías. esa Nehemías, Zorobabel, claro, exactamente, hubo varias levas, ¿no? Varios grupos que vinieron. Entonces se reconstruyó el templo y Herodes lo arregló en el tiempo de Jesús. Entonces los judíos estaban muy orgullosos de su templo. ¿M? Y por eso que le dicen a Jesús, ves este templo, ¿no? Y sus edificios, mira, piedras, qué cosa más linda, ese edificio maravilloso. ¿Y qué dice Cristo? No No quedará quedará piedra piedra sobre piedra. Y exactamente esa profecía que dijo Jesucristo, ¿m? Se cumplió exactamente cuando se cumplió. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? El año 70 después de Cristo. En el año 70, claro, después de Cristo, cuando Roma vino
Cuando y destruyó todo. ¿Por qué? También porque los judíos se rebelaron contra Roma. Y ahí ya no estaba el Señor con ellos. Si yo hubiera estado con ellos, ellos hubieran ganado, sin duda, así como ganaron tantos otros pueblos paganos en la antigüedad, ¿no? También Roma era pagana, claro que sí. Pero ya no estaba. Que igual había sido el gran pecado que hicieron después los escribas y los fariseos, especialmente la cúpula, ¿no? ¿Cuál fue el gran pecado en los tiempos de Cristo? Que no reconocieron a su Mesías, al Mesías, dicen Mashiach. ¿M? Y eso fue hombre por de la Dios. cúpula, y la cúpula, dicen, la cúpula judaica, ¿no? Que los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, ¿no? Los saduceos no lo aceptaron, a pesar de que algunos sí aceptaron. Por ejemplo, Nicodemos, que era un fariseo, ¿no? José de Arimatea, algunos sí aceptaron a Jesús, pero calladito. ¿Se acuerdan cuando Ya. fueron un príncipe y vino de noche a Jesús? ¿Se acuerdan? De noche, porque Entonces, vinieron de noche para que no lo vieran. claro, Y Jesús le dijo, debéis nacer otra vez, nada más que eso. Bueno, entonces ahí vino Roma y ¿qué pasó? Y cuando Jesús dijo, ¿m? Jerusalén será hollada o pisada por los gentiles hasta que los templos, o los tiempos, perdón, de los gentiles se cumplan. ah, Entonces, si fue destruida en el año 70 después de Cristo, ahora empezó a reconstruirse. ¿Cuándo comenzó oficialmente la reconstrucción, digamos, de la vuelta de los judíos a su tierra? Después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estuvieron casi 20 siglos fuera de su patria. Y él dijo, Jesús dijo que serán llevados cautivos a todas las naciones. Y eso ah, nosotros lo vemos perfectamente bien que en la historia, que de ahí salió esa frase, no sé si los que somos más antiguos recordamos, se decía judío errante, ¿no? El judío no tenía patria, no tenía patria. Andaba ah, por todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque no tenía patria. Y ahí sufrieron en todas las naciones, desde el comienzo, ¿no? Los guetos, las persecuciones, ¿no? Los pogroms, quien ha leído un poco la historia de los judíos, no es solamente, y la historia mundial, ¿no? Uno ve todo eso, que cómo fue todo cumplido, ¿no? Y sufrieron muchos y más. Y lo peor fue el Holocausto, que fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler desencadenó ese odio tan violento contra todos. Entonces ahí fue, ahí quedó pues, terrible, quedó una masacre total. Todo el mundo ha visto, que ha leído, me imagino, ¿no? Y filmes sobre esa holocausto y fue horroroso. Entonces, ellos estaban en y todavía, ¿no? Hay muchos judíos en todas las naciones del mundo. Y, y Jesús dice, y quedará olla o pisada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumple. ¿Qué es ahora? Ahora se está cumpliendo todo eso. ¿Cuándo volvieron oficialmente los judíos a su patria? ¿Cuándo fue? 1948. 48, cuando se decretó en las Naciones Unidas, porque no tenían a dónde ir, era terrible. No sé si ustedes han leído eso, pero ellos estaban en una situación tan terrible que no tenían a dónde ir. Nadie los quería. Entonces, inclusive yo he leído varias veces que llegaron hasta barcos con judíos, llegaron a una parte los rechazaban, a otra parte los rechazaban, a otro país los rechazaban. Entonces, estaban desesperados. Y ahí las Naciones Unidas decidieron darle un pedacito en su tierra, de vuelta, ¿cierto? Y ahí volvieron entonces, y fue con mucho dolor, con mucha angustia, que era prácticamente un ejército de esqueletos que tenían, porque estaban, imaginen lo que quedaron cómo quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, después de las torturas y todas esas cosas que sufrieron. Y también porque ellos no habían aceptado a Jesús, ellos tuvieron y fueron muy maltratados por todos, ¿no? Y la iglesia, especialmente la romana, fue en contra de ellos siempre, ¿no? Y siempre los culparon de la muerte de Jesús. En realidad, ese no fue la muerte, no fue el pecado de ellos, la muerte de Jesús, ¿no? Porque en realidad, ¿quién mató a Jesús fue el propio Dios, ¿no? Que permitió eso, porque él dice que él dio a su hijo. El mismo Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy porque yo la voy a dar por todos, ¿no? Y ahí fue
la famosa frase en Juan, cuando dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué cosa más linda, ¿no? Entonces, ahí uno ve el cumplimiento de toda esa profecía, ¿ya? Entonces, ahí empezaron a ver. Y una cosa muy interesante de ese pueblo, que es único en la tierra, después de casi 20 siglos, todas las etnias, los pueblos desaparecen, ¿no? Por ejemplo, de una, dos, tres generaciones. Uno, bueno, en nuestros países, que es hijo de alemán, nieto de alemán, ya no se siente alemán, ¿cierto? O es hijo de japonés o qué sé yo, de cualquier patria, de cualquier país. Se pierde eso. Ya, yo veo a mis nietos, por ejemplo, ¿no? Son hijos de chilenos, pero ellos no se sienten chilenos, se sienten brasileños, los que están aquí, ¿no? O sea, que otras que están en fuera, una que está en Nueva Zelanda y otra que está en Australia. Bueno, entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos siempre eran judíos, judío alemán, judío ruso, judío argentino, judío chileno, pero siempre eran judíos. Conservaron su lengua, su religión, sus costumbres y tenían siempre la ansia por volver a su patria. Y es una cosa interesante eso, ¿no? Eso lo conservaron a través de los siglos, casi 20 siglos. Entonces volvieron con mucho dolor, con mucha angustia a su patria, ¿m? Que no se llamaba Palestina, se llamaba Israel. Pero, ¿quién le puso Palestina? ¿Quién se acuerda? ¿Quién le puso el nombre de Palestina a la tierra de Canaán? Que era de los judíos. No era el pueblo de Israel que le llamó Palestina. ¿Se acuerdan quién fue que le puso el nombre de Palestina? Fueron los romanos. ¿Constantino? Claro, los romanos, el emperador Adriano, ese que le puso el nombre justamente para burlarse de ella, porque Palestina no era el nombre de esa tierra. Es ¿M? verdad. No era el nombre. Ellos le pusieron Palestina. ¿M? Y Viene de entonces, Filisteo, ¿cierto? dicen Viene que de no. Filisteo. Mira, ahí está, los estudiosos dicen que no, Palestina no viene de los filisteos. Viene uno de los montes un nombre latino que viene de uno de los montes de las montañas, ¿no? Que están en Roma, ¿m? Porque Roma está edificado sobre 7 montes. ¿M? El Palatino, tiene varios, no, no, 7 montes, y eso está escrito en el Apocalipsis, ¿no? Que la ciudad, la mujer se siente sobre 7 montañas, no sé si ustedes se acuerdan de eso. ¿M? Y justamente no fue por los palestinos que le pusieron así, fue por una de las montañas de Roma. Interesante eso, ¿no? Y le pusieron ese nombre para burlarse de ellos. Los palestinos, sí había palestinos, pero era un grupito chico y no tenían importancia en la época. ¿M? Entonces fue bien interesante como cuando ellos volvieron estaba dominadora por los árabes y los árabes fueron inmediatamente todos contra Israel. No sé si ustedes habían leído el comienzo de todo esto y fue terrible porque el primer día que llegaron ya los atacaron por todos lados, ya no tenían ejército, no tenían nada, entonces ¿cómo se les defendieron? Podían haberlos matado a todos, eso es lo que querían. Y siempre la gran intención de los pueblos vecinos árabes, musulmanes, hasta ahora, ¿cuál es la gran intención de ellos? Eliminar a Israel, hasta ahora. Ellos lo dicen abiertamente, ¿cierto? El mismo eslogan que ellos tienen, los palestinos, From the river to the sea, Palestina will be free. Del río al mar, Palestina será libre. Eso significa, vamos a exterminar al pueblo judío, ¿cierto? Y es una cosa bien terrible eso, ¿no? Porque hasta ahora tienen eso. Y ahora ustedes ven cómo están todas las cosas por todos lados, siempre contra Israel. Y una cosa terrible es que como el mundo se ha vuelto como Israel, ¿no? Porque todo esto que ha acontecido ahora desde el ataque del 7 de octubre del año pasado, ¿no? Nos retrasado, antepasado. Que ya cumplió un año el 7 de octubre del 24. Ellos atacaron, los palestinos atacaron. ¿Y qué pasó? ¿A quién fue culpado? Israel. Israel se defendió. Y después descubrieron que Gaza, de donde venían los ataques, que todo el tiempo estaban siendo atacados, siempre, 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 descubrieron 500 kilómetros de túneles subterráneos llenos, llenos, llenos de armamento por todos lados. Y bases militares de los palestinos. No sé si ustedes lo han acompañado a eso, ¿no?
Y yo me acuerdo cuando fui a Israel, fue hace unos 4 años, 5 años, por ahí, sí, por ahí, atrás, y me acuerdo que estuvimos en la casa de unos judíos mesiánicos con mi hija, con la arena. Y ellos nos mostraban que ellos tenían grabados los audios. Mesiánicos son los que creen en Jesús, ¿no? Hay muchos, entre paréntesis, hay muchos judíos mesiánicos que se han dado cuenta que su Mesías es Jesús, ¿no? Le dicen Yeshua HaMashiach. Y han hecho muchos estudios y bien interesante porque ahora muchos están reconociendo a su Jesús, a su Yeshua. No dicen Jesús, dicen Yeshua. Porque Jesús es una palabra, si usted lo lee en hebreo, significa caballo. Sus es caballo. Y o Ja es el abreviado, la abreviación de Jehová. Entonces se dice, Jesús es Dios caballo. Entonces para ellos es una blasfemia. Entonces ellos dicen Yeshua, Hamashiach, que es el nombre de él. Bueno, esos son entre paréntesis. Entonces, ¿qué pasó? Que aconteció que habían guerras por todos lados y se empezaron a defender y ahí ellos empezaron a defender. Cuando fueron atacados el 7 de octubre, ¿qué hicieron ellos? ¿Mm? Ellos, ellos se defendieron y ellos tenían, ¿qué acontecía? Por lo que nosotros vimos y hemos visto por todos lados. Yo tengo comunicación directa con el Hebrew University of Jerusalem, que es bien interesante, que recibo siempre noticias súper interesantes de lo que está aconteciendo allá, ¿no? Y cómo ellos piden el apoyo de los cristianos para que oren por ellos. Es bien interesante, como ellos dicen que ellos, realmente quien los apoya, ellos son los cristianos evangélicos. Ellos dicen bien claro. Es bonito eso, ¿no? Entonces, en muchos aspectos, ellos agradecen y piden el apoyo. Hasta el Netanyahu dijo, ¿no? Que él reconocía eso. Bueno, encontré muy interesante. Entonces, ¿qué pasó? Que esos avisaban cuando iban a atacar los judíos decían, oye, encontramos una base militar en tal lugar y vamos a atacar a las 5 de la tarde, y nosotros lo escuchamos en la grabación. En árabe, les escribían en árabe, porque ellos saben, ustedes saben que en Israel el idioma oficial es hebreo, árabe e inglés. Y hay muchos árabes, muchos musulmanes dentro de Israel que son completamente libres. Incluso hay árabes en el ejército de Israel. Entonces ellos son libres ahí, tienen mezquitas dentro de Israel. Entonces imagínate que algún judío va a pasar por el otro lado y va a ser un templo judío. Nunca jamás lo van a aceptar. Entonces es una cosa impresionante. Ellos decían, tal día, tal hora vamos a atacar esa base militar que está en tal lugar. Entonces por favor saquen a toda la gente de ahí. ¿Qué es lo que hacían los palestinos? Colocaban a todas las mujeres, los niños, los viejos, a todo el mundo exactamente ahí. Entonces cuando llegaban a la hora del ataque, ¿a quién atacaban? A ellos. Y entonces ellos eran los que usaban escudos humanos a su propia gente. Terrible, ¿ah? Y eso lo vieron por muchos lugares, y lo continuaron haciendo. Entonces después, ¿para qué era eso? ¿Para qué? Para acusar a los judíos. Es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un poquito en Ezequiel, ¿ya? Si quieren buscar Ezequiel 36 y 37, pero no lo vamos a leer el capítulo entero, ¿ya? 36 del 20 al 23, por favor, no sé quién tienes. Y ahí, perdón, hasta el 24. Y cuando llegaron las naciones, no, cuando ¿Sí? llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi nombre santo, diciéndoles de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver a mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi nombre, no, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos.
sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Eso es. Y ahí el 24, Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. exactamente eso. Ellos fueron a muchas naciones. Entonces ellos conservaron su, como dije ya, su religión, su identidad. Ellos eran, siempre fue, y entre paréntesis, nosotros también tenemos ancestrales judíos. Y Torres también viene de judíos. Ah, Interesante, ¿no? Los que tienen nombre de flor, de planta, de árbol y de un oficio son todos de origen judío. Hay muchos en el mundo, muchos. Yo también y Manuel también, ¿no? No sí, sé, Nancy si tiene, pero es interesante buscar su nombre y si ves si tiene esa lista. Muy interesante eso. Entonces se volvieron muchos, muchos, y dice que los tomaría de todas las regiones, de las naciones de donde fueron esparcidos. Eso fue Ezequiel, y Ezequiel fue escrito más o menos en 542 antes de Cristo. Eso ya lo había dicho Dios, que los iba a tomar y los iba a volver. O sea, y los iba a reenviar a su tierra. Y ahí empezaría, y lo iba a purificar también, ¿no? Y ahí empezaron a reedificar su tierra con mucho dolor, con mucho esfuerzo, con la ayuda de muchos también, de muchos de los propios judíos. Golda Meir, no sé si ustedes han visto la historia de ella. Yo leí el libro de Golda Meir, muy interesante, ¿no? Cómo ella trabajó para comenzar su nuevo pueblo, ¿no? Y comenzó a traer gente de todo el mundo, que eran judíos. Lo único malo es que ellos continúan oficialmente sin aceptar a su Mesías. Oficialmente no. Y ahora yo sé que muchos oficialmente no se pueden manifestar porque Jesús no está aceptado oficialmente. Pero sí hay muchos que creen en Él. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué tiene. Si quieren alguna duda o quieren comentar alguna cosa, por favor, está todo el mundo libre. ¿Ya? Ya si hay algún comentario de los pastores, por favor. Zacarías 12:3. Zacarías 2. ¿Alguien lo No, puede leer? perdón, antes de Zacarías, perdón, disculpa. Ezequiel 37, ¿ya? Yo me imagino que todo el mundo debe saber lo que pasó, ¿ya? Entonces, ahí va a ser un poquito más largo, ¿ya? 37 vamos a leer un poquito más, ¿ya? Del 1 hasta el 10. 37 del 1 al 10. Aquí lo tengo. Ya. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu de vosotros en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os abriré de piel, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre,
y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre mis pies un ejército grande en extremo. Ay, qué cosa linda, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Exactamente eso es lo que pasó, porque si uno, no sé, ustedes vieron también la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, Treblinka, ¿no? Los campos de concentración terribles que vivieron los nazis, ¿no? Ustedes deben haberlo visto, ¿no? En películas, en estudios, ¿no? Cómo era terrible el sufrimiento, ¿no? Y ahí quedaron huesos secos cuando los mataron de esas maneras más tan horrorosas. Y quedaron los valles y huesos secos, y mismo en Israel, ¿no? Entonces, eso fue después de cuántos años, ¿no? Desde los tiempos de Cristo prácticamente, ¿no? De cuando fueron de- llevados cautivos a todas las naciones. Entonces, fue terrible, ¿no? La masacre que hicieron. En la época dice que llevaban a los niños, los mataran. Cuando fueron llevados por los romanos, a los niños que eran menores de 12 años, los mataron a todos de las maneras más horrorosas. A los viejos que consideraban viejos a partir de los 35. ¿Quién quedaba ahí, no? También los mataron a todos de la manera más terrible y cruel que había. Y a los jóvenes de 2,75 se los llevaron con grillos en los pies, cadenas en los grillos, ¿no? En los pies, y se los llevaron cautivos a todas las naciones del mundo. Terrible, ¿no? Y ahí se quedaron todo ese tiempo fuera, ¿m? Sin patria, sin nación, ¿m? Pero su identidad lo conservaban. Y ahora vuelven y están exactamente haciendo eso, ¿m? Están viviendo los huesos secos. Son los descendientes de aquella época. Y empezaron a vivir de nuevo, y de ahí dice que el Señor les dio espíritu, le empezaron a dar vida, ¿m? A todos esos espíritus. Se juntaron primero todos los huesos, ¿m? Cada hueso con su hueso, dice, ¿no? Claro. Y les dio espíritu y vivieron, ¿m? Entonces, Ay, no sé, ¿m? no sé, yo tengo otra idea. Me da la impresión de que era la profecía para el fin, cuando nosotros, los muertos, cuando ya estemos muertos, seco, y vamos a revivir de nuevo. Puede ser, claro, también es claro que en la profecía uno tiene como onda, ¿no? Se va a cumplir en varios aspectos. Igual nuestros sueños, a veces, por ejemplo, uno tiene unos sueños que están como secos, ¿m? Y de repente el Señor como los revive, como que los revive. Y eso aconteció, lo que estoy diciendo, que aconteció literalmente con la Escritura. Pero sí se aplica a nuestras vidas también, lógico. Espiritual, eso. Claro, claro que sí. Pero es interesante como todas las profecías bíblicas ya se cumplieron. Bueno, Porque ¿Mm? consiguió Hitler terminar definitivamente con los judíos, pues jamás. Lo consiguió. Esa era la ¿No? idea de él. Esa era Era exterminar. ellos, pues Eh, claro. la idea de él era exterminar a los judíos. Y su gran sueño era ese. Que yo estuve leyendo bastante sobre eso, interesante, porque dice que él se basó sobre un libro de Nietzsche, ¿no? Y Nietzsche era un judío ateo, que primero fue ateo, ¿no? Del siglo antepasado, ¿no? Comienzo del siglo. Y, y él hablaba de una superraza, y hablaba del hombre sin Dios, el hombre libre, el hombre que es capaz de hacer todo por sí mismo, que no necesita a Dios. Y él era judío. No sé si ustedes han visto la historia de Nietzsche, es bien interesante, ¿no? Y él habla todo eso. Y Hitler lo encontró maravilloso, esa Mm. filosofía, y esa es la que aplicó para exterminar al pueblo judío. ¿M? Y después Nietzsche vio eso, y dijo, qué terrible, dijo, ¿qué pasó? Dijo, yo escribí sobre el superhombre, y ¿qué pasó? La bota nazi a- avanza sobre mi pueblo y lo está exterminando. ¿M? ¿Qué hice yo? Bien interesante ese asunto. Y bueno, la que pasó, ¿no? Y es lo que pasó, exactamente. Todo eso se cumplió literalmente, y también puede ser con nuestra vida, sin duda, claro que sí. Ya. Y el Señor lo hizo por su amor, por amor a sí mismo, ¿no? Porque el pueblo de Israel seguía pecando y todavía sigue, ¿no? Muchos de ellos están pecando, tanto que en este momento hay, bueno, ahora en este momento no sé, ¿no? Pero
hasta hace poco había desfile, ¿cómo se dice parada gay? Desfile gay, ¿no? En Tel Aviv. Desfile gay se dice, ¿no? Sí, desfile gay. En Tel Aviv, imagínense que Dios quería, que Marcha. Dios puede pensar de eso. Horrible, ¿no? Horrible, pero en Tel Aviv, el pueblo de Dios, ¿cómo que Dios va a soportar eso? O sea, ellos siguieron pecando y siguen pecando todavía. Entonces, a pesar de todo, el Señor va a cumplir su promesa con Israel por amor a su propio nombre y por amor a los patriarcas antiguos, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y todo eso. Ahora, ahora sí, en Zacarías 12:3, por favor. Y después Sofonías 2, del 4 al 7. ¿Quién tiene Zacarías? ¿Quién? 12:13. 12, 12:3. 3. ¿Leo? Sí, por favor. Ya. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a, a todos los pueblos, todo lo que que se la cargaran, que se la cargaren, serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Oye, qué cosa interesante. ¿Qué es lo que está pensando? A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo, y Jerusalén es una piedra de tropiezo. Jerusalén es chiquitito. Israel, uno lo ve en el mapa, es un país chiquitito. Él tiene 21.000 kilómetros cuadrados apenas. Los árabes tienen 14.800.000 kilómetros cuadrados. ¿Para qué quieren ese pedacito de tierra? ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando fuimos a Israel. Y también hay otra profecía que dice florecerá el desierto, ¿no? En Israel. Hay muchas profecías, muchas, muchas, muchas sobre lo que llega a acontecer. Uno ve cuando va bajando el avión, se ve como un jardín, parece un oasis en medio del desierto, se ve desierto por todos lados. Pero Israel exactamente, se ve un jardín, se ve cuando va bajando en el avión, uno, no sé si alguno fue a Israel, no sé, pero uno ve en el avión y se ve como un tremendo oasis y ese es Israel. Y una profecía también que dice que Israel será, que el desierto florecerá, porque ya es desierto, una tierra desierto. Todas las profecías se han cumplido una por una, por eso que sabemos que falta poco. Ella es una piedra de tropiezo, pero ¿qué va a pasar con los que se han atacado, o que ataquen a esa piedra? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen ahí? Serán despedazados. Eso mismo, serán despedazados. Fíjate. Yo me acuerdo de la Segunda Guerra Mundial, yo me acuerdo. Todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Claro, exactamente. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, eh, yo era amigo de un grupito de judíos, siempre fui amigo de los judíos. Y circulaba un tipo de diario entre ellos, allá en Santiago, en la Universidad de Chile. Y ahí salían las novedades, todo lo que estaba pasando en Israel. Y era muy interesante porque ellos tenían mucha esperanza y muchos, muchos querían volver a su tierra. Y yo me acuerdo cuando fue la guerra, decían así en todos los diarios, cuando fue la guerra de los 6 días, ¿no? En el año 67. No sé si ustedes se acuerdan. Decían en todos los diarios que yo en Santiago, en el Mercurio, en La Tercera, todos los diarios que habían, decían, ahora desaparece Israel, no tiene ninguna chance de ganar esa guerra. Yo me acuerdo perfectamente porque lo vi en los diarios que había en Santiago. Y decían, va a desaparecer, simplemente desaparecer. Eran 4 millones de judíos contra 900, en aquella época eran 980 millones de árabes. Entonces decía, ¿qué chance tiene un pueblito que tiene 4 millones de personas, ni siquiera era un ejército, contra 980? Ninguna. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién ganó la guerra? Israel. Claro, Israel. voluntad de Dios. O sea, era completamente fuera de todas las profecías del mundo entero, o sea, que quedaron con la boca abierta, ¿no? Después vimos los pormenores. Ese grupito de amigos judíos que yo tenía en la universidad,
me mostraban los diarios que ellos tenían, ¿no? Y ahí decían cómo habían hecho para ganar esa guerra. Y mostraban también que cuando venían muchos árabes contra ellos, venían unos guerreros, veían unos guerreros enormes, blancos, que defendían el ejército de Israel. Y les disparaban y les seguían disparando y no caían. O sea, eran ángeles, lógicamente, ¿no? Que estaban defendiendo a Israel. Aquí fue interesante, ¿no? Disculpa, ¿cuánto tiempo tenemos, pastor? No, sí, 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 no hay problema, hasta la 1, a las 13 horas, sin problema. Ya, esto falta poco, ya. Entonces, ¿algún comentario, alguna? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso del año 67, cuando todo el mundo Claro. decía que no había ninguna posibilidad que Israel ganara la guerra? Ninguna, ninguna, ninguna. Claro, humanamente no hay. Historia. No había Siempre ha mismo. sido la historia antigua, pues. Siempre Israel salía triunfante. Claro, porque Dios, a pesar de todo, Dios continuó con ellos. Claro, en la historia antigua siempre Israel salía triunfante, menos cuando desobedecían. Por ejemplo, en Jericó, después del tiempo de Jericó, cuando desobedecieron. Mm, así, pues. Y Cuando Acán escondió la capa, el oro, la plata y la capa, ¿no? ¿Te acuerdas de Jericó? Después en una guerra chiquitita contra Ai, que era un pueblo chico, que Josué ni se la- preocupó por eso. ¿Qué pasó? Fueron derrotados. ¿Por qué? Porque desobedecieron que ellos no tenían que tomar ninguna cosa del ejército enemigo, del pueblo enemigo, nada, de Jericó, nada. Mm, Interesante, ¿no? Ahí perdieron. Pero ¿y qué pasó? Que por culpa de ese Acán murieron 30.000 judíos, los pobres combatientes, ¿no? Los soldados murieron, 30.000. ¿No? O sea, ahí se ve también la responsabilidad del grupo, ¿no? Y la obediencia de todos, todos tienen que obedecer, no solamente uno. ¿Ya? mm. ¿Algún comentario? Sofonías 2, 4 a 7. 4:7, Sofonías 2. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los Creo. cereteos. La palabra de Jehová en contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y ¿Qué es lo será que la, está pasando? Sí, sí, sí. Termina. ¿sí? Puede terminar, sí. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Oye, qué interesante, ¿no? ¿Y qué pasó en Gaza? ¿Qué aconteció con todo ese asunto? Gaza pertenecía a Israel. Esa fue que ellos se dieron ese pedazo, el sur, ¿no? Lo cedieron porque fue una decisión de las Naciones Unidas, que ellos tenían que ceder el territorio. Y Dios no quiere que su tierra sea repartida, y ya lo dicen varias profecías también. Entonces, ¿qué pasó con Gaza? ¿Qué está pasando con Gaza? ¿Mm? Se habla harto en las noticias ahora. Claro, exactamente, fue destruida. Ellos se metieron. ¿Y quién está dominando? ¿Quién domina en Gaza? ¿Quién domina? El Hezbollah, o sea, el Hamas. Hamas. Hezbollah en el norte, no en Líbano, ¿no? Son grupos terroristas. ¿Quién quieren todos esos grupos terroristas? Tanto en el norte como en el sur. ISIS, Yihad Islámico, Hezbollah y todos esos grupos terroristas. ¿Mm? ¿Quién los financia? ¿Quién financia todos esos grupos terroristas? Irán, el gran enemigo de Israel, Persia, ¿no? Y ahí hay muchas profecías también sobre Persia. Otro día podemos conversar sobre eso, ¿no? Y contra cada uno de sus pueblos. Mucho, mucho, mucho dinero para financiar terrorismo. Ustedes vieron, ¿no?, las noticias seguramente. ¿Cuántos misiles cayeron sobre Israel? Si no fuera por ese cúmulo, esa bóveda de fierro, ¿no? Que tiene, que le llaman así, ¿no? Pero es una especie de... Es una protección que ellos tienen, una cúpula de que protege, dice que es
es una cúpula especial de electromagnética, ¿no? Que detecta radar, detecta misiles, detecta muchas cosas. Y por eso mismo se han protegido, porque fueron muchos misiles. Era para haber acabado con Israel ya hace mucho tiempo en esa guerra. De hecho, muchos pensaron que ahora iba a acabar. Y sin embargo, con toda la guerra, siguen trabajando, siguen estudiando, siguen... Yo no sé cómo sigue. Y ya siempre están las sirenas sonando, tienen los búnkeres donde ellos se esconden, esas, cuando vienen las ataques, pero ellos siguen viviendo, siguen trabajando, siguen estudiando. ¿M? Y hay, como digo, ya gracias a Dios, ya muchos de ellos aceptaron a su Mesías, y eso es una gran cosa. ¿M? Entonces, Israel es piedra de tropiezo. ¿M? Siempre ha sido el gran anseo del mundo entero, está con los ojos fijos en ese lugar. ¿M? Y ellos llaman, incluso muchos rabinos llaman a los, yo he visto, ¿no? Cómo llaman a los que vengan, a los que quieran irse para su tierra, o sea, a los judíos que quieran volver, que vuelvan. ¿M? Que vayan a volver, porque con todo ese problema se ha desatado una ola de antisemitismo en el mundo entero. ¿M? O sea, contra los judíos. Y uno lo ve mucho eso, ¿no? ¿A quién estás culpando de todo esto? A Estados Unidos, o sea, a Gaza. Ahora con Trump Ah, ha caramba. cambiado un poquito la situación, ¿no? Porque Trump está apoyando a Israel. Ahora tenemos que orar por él también, porque yo creo que se le están subiendo los humos a la cabeza. Dicen que Trump se hizo hacer una estatua de él. Ah, Cuando se le sumen los humos a la cabeza, ahí complica, ¿no? mm, Bueno, pero el Señor que dirige todavía muchas cosas muy interesantes. A mí me gustan mucho estos temas, me gusta estudiar esos temas. Hay alguna divergencia en cuanto a los acontecimientos del fin, pero ya estamos. Cuando Jesús dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, no son nuestros tiempos, ¿no? Y ahora ya estamos en vía del gobierno mundial, del control total, ya estamos todos marcados, ya tenemos un número, no está en la piel, gracias a Dios, ¿no? Pero todo el mundo tiene un número de identidad, un número de cuenta, un número de, qué sé cuántos números que tienen, ¿no? Después, según lo que, el número de todo, ¿cierto? mm, No es nada, sin el documento no es nada. Antiguamente valía la palabra, ahora no vale. ¿M? Si no tiene un documento que demuestre eso, no vale. Y ahora va a ser todo digital, con el celular, ¿m? ¿No es verdad? Antiguamente la palabra del hombre valía, ¿m? Y el hombre moría por su honra. mm, Ahora no tiene honra, no tiene palabra, no tiene nada. Entonces es una cosa bien fuerte eso, ¿no? Y después quieren hacer un chip único y quieren hacer un chip y colocarlo en la piel, ¿no? Entonces lo que dice la palabra de Dios, la marca de la bestia, ¿no? Que, que será esa, ¿no? La marca del anticristo, que va a ser en la cabeza, o sea, en la testa, ¿no? Y en la frente, ¿no? O en la mano derecha. caramba. Y dice que no, quien no tenga esa marca, ¿qué va a acontecer? No podrá comprar ni vender. Bueno, ahí viene toda la otra parte del fin. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para todas esas cosas, orar por nuestros queridos, por todos, y también orar por Israel, porque la Biblia dice que nosotros cristianos tenemos que orar por Israel. Amén. Amén. Podemos agregar lo siguiente también para el final. Sí. Romanos capítulo 11, versículo 1. Siempre ténganlo presente del 1 al 10, pero yo voy a leer solamente el 1. Por lo Sí, tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De claro, ninguna manera. claro, Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y Pablo empieza a explicar ahí por qué Israel no es rechazado, no ha sido rechazado. Y al claro. final del capítulo 11, del versículo 25 al 32, dice, la restauración de Israel, de nuevo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Exactamente. Si alguien tiene dudas sobre este tema de hoy día, pues refuércelo con Romanos 11, léalo completo, estúdielo bien. Porque es Claro, muy yo he bueno. leído bastante. Exactamente. Dios no rechazó, a pesar de todo lo que ellos hicieron, Dios no lo rechazó. Y como digo, gracias a Dios, muchos de ellos están reconociendo a su Mesías. Entonces,
esa teoría, que hay una teoría de la sustitución, que algunos teólogos piensan que la iglesia es Israel ahora. Israel ya no tiene más valor. No es verdad, eso no es bíblico. Porque Dios no Hermano, rechazó su pueblo. Y las profecías se están cumpliendo todas, todas, todas. Dice, y dice no me acuerdo exactamente dónde dice que todo Israel será salvo, ¿no? eso es lo que leí Entonces, ahora. nosotros, Romanos nosotros 11. también, ¿no? En Romanos 11 mismo dice, y dice que un día todo Israel será salvo. Entonces tenemos que continuar orando por Israel. Y, y nosotros somos un injerto en el propio Israel. Entonces nosotros no nos podemos gloriar por eso.